profundizar en los alcances, aplicaciones y desafíos del Índice de Circularidad Económica Nacional, continuaremos con un panel de comentarios. La moderación estará a cargo de la señora Jennifer Infantas, directora de Asuntos Públicos de la Universidad del Pacífico, abogada con más de 16 años de experiencia en gestión pública, asuntos públicos y comunicación política. Se ha desempeñado en cargos de alta dirección y asesoría en diversos ministerios del Estado. Invitamos a la moderadora a presentar a los integrantes del panel y dar inicio al diálogo. Adelante. Hola, hola, buenas tardes ya. Buenas tardes con todos. Es un verdadero placer acompañarlos hoy día. Veo muchas caras conocidas, así que siempre es bueno reencontrarnos y también caras nuevas que nos dicen qué tan importante es este tema para habernos convocado a todos hoy. La economía circular, creo, ha dejado de ser únicamente un concepto que está hoy asociado a la sostenibilidad ambiental y hemos visto en la impecable presentación de Lourdes que está asociada a la competitividad, al desarrollo económico, a la gestión ambiental, pero también a las decisiones económicas que tomamos como país y como ciudadanos. En este contexto, el índice de economía circular representa una herramienta valiosa, creo que no hay duda de ello, porque nos va a permitir medir, comparar, orientar también estas decisiones, sobre todo basadas en evidencia, ¿no? Que es de lo que muchas veces adolecen las políticas públicas al ser formuladas y al ser evaluadas. Dicho esto, para ello vamos a contar con destacados especialistas a quienes agradecemos desde ya por acompañarnos y los voy a ir presentando para que por favor se puedan unir a este panel. En primer lugar está Javier Portocarrero, economista y director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, el CIES, organización que ha impulsado más de 600 investigaciones y ha promovido y promueve además el diálogo entre la academia y tomadores de decisiones. Bienvenido, Javier. Nos va a acompañar también Miguel Ángel Luque Ollarse, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del MEF, especialista en competencia, regulación, política pública, con amplia experiencia en productividad y mejora regulatoria. Bienvenido, Miguel Ángel. Nos acompaña también Rosario Gómez, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico y es especialista en Economía de Recursos Naturales y Ambiente y además ha sido ex viceministra de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del MINAM. Bienvenida, Rosario. Y finalmente, y no menos importante, nos acompaña Fernando Vázquez, subgerente de Estudios Fiscales del Banco Central de Reserva del Perú. Él es especialista en política económica y finanzas públicas. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente y creo que la presentación de Lourdes nos ha dejado con muchas preguntas, pero sobre todo con muchos comentarios, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora que ya contamos con este índice? ¿Cómo se va a utilizar? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a mejorar? Porque además la mejora continua es parte también de este tipo de procesos. Y quisiera empezar con Javier, bajo tu experiencia además, ¿qué estrategias recomendarías para que este índice se convierta en una herramienta para el diseño de política pública y no solo quede como un indicador técnico? Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta invitación para compartir este espacio y felicitar al Ministerio de la Producción, a Produce, por publicar este índice. Creo que es algo largamente esperado y que va a ser muy útil para los agentes, no solamente en el sector público, sino también en la empresa, en la academia y la sociedad civil en general, ¿no? Entonces, con relación a la pregunta, yo creo que para que este índice sea un instrumento útil y no solamente se quede, digamos, en los estantes, en el escritorio, hay que hacer varias cosas, ¿no? Una primera es institucionalizar la medición periódica y publicar cada cierto tiempo, ojalá que la frecuencia sea cada vez más corta, digamos, pero por lo menos una vez al año, digamos, ¿no?
medirlo y publicarlo y poner a disposición del público la metodología y también los microdatos que están detrás de esto, ¿no? Adicionalmente, creo que sería importante también insertar este índice como parte de los instrumentos de planificación de los diversos agentes públicos, ¿no? Tanto en los sectores, en los ministerios, como en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Esto es lo que propone, por ejemplo, nosotros como CIE, como Consorcio de Investigación Económica y Social, que somos 48 universidades y centros de investigación con el mandato de promover investigación para política pública, y cada 5 años hacemos un proyecto que se llama Perú Debate, ¿no? Este último ha sido Perú Debate 2026, donde hemos producido 15 documentos de política para un mejor gobierno, ¿no? Y uno de los documentos de política es precisamente el de economía circular, con la cooperación alemana, a cargo de Juliana Becerra, y lo que ella propone es hacer como necesario, vinculante, que estos índices de economía circular estén incluidos en los planes estratégicos y los planes operativos institucionales, ¿no? También sería importante que se avance hacia usos más vinculantes, ¿no? Ahí, por supuesto, donde la data lo permita. Esto no es 100% extendible, pero donde haya la facilidad de que podamos recoger datos, sí tratar de que sea vinculante, por lo menos, empezando por el Estado, ¿no? Y otro tema importante también es promover la investigación, ¿no? Que estos datos estén disponibles para las universidades, para los centros de investigación, y que cada vez más vaya habiendo estudios que generen una corriente de opinión, una sensibilización de la población para ver, como decía Lourdes y también la moderadora, que esto no solamente es un tema ambiental, sino también es un tema económico, es un tema de productividad, es un tema de competitividad del país. Gracias. Gracias, Javier. Entonces, pensamos en este índice y su aplicabilidad en políticas públicas en tanto pueda incluirse como parte de los documentos de gestión, ¿no? Cuando pensamos en el Estado, en el POI, en el PIA, en todo aquello que regula de alguna manera el funcionamiento, la estructura, la esencia de las entidades del Estado. Me quedo también con acceso a data y que sea además esta data vinculante, y finalmente algo importante que es continuar investigando, ¿no? La mejora continua en la investigación por parte de la academia es indispensable. Ahora quisiera consultarte a ti, Miguel Ángel. Cuando pensamos en propiamente economía circular y productividad, que son dos conceptos bastante interesantes, ¿cuál es el efecto generado justamente por las políticas de economía circular en la productividad, ¿no? ¿Cómo mides este aporte, el aporte de estas políticas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Ministerio de la Producción por la invitación y a Lourdes por la excelente presentación. Creo que ha estado súper clara. Un tema tan complejo, creo que es un esfuerzo súper bueno que lo haya aterrizado para que podamos entenderlo todos. Y precisamente creo que en este indicador va a estar una de las herramientas más importantes para medir el aporte de la economía circular sobre la productividad. Creo que tenemos que empezar a ver la economía circular no solo como un tema de sostenibilidad ambiental, sino sobre todo como un tema de asignación eficiente de recursos, de ahorro de costos para las empresas y de aprovechamiento de los recursos al máximo para generar mayor productividad y competitividad. No puedo dejar de comentar que estas sillas y estas mesas, creo que todos se estaban preguntando si nos iban a aguantar, y nos están aguantando perfecto y están súper cómodas. Pero de verdad que están súper buenas, y creo que son un ejemplo muy bueno de cómo esta visión de economía circular puede ayudar no solo a ahorrar costos, generar productividad y competitividad, sino a innovar con productos que creo que están muy representativos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el índice va a ser una herramienta muy importante y luego, bueno, si hay oportunidad, quisiera también comentar específicamente para el Consejo Nacional de Competitividad. Nos va a ser muy útil en nuestra tarea del día a día, ¿no? Pero eso es. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Y saltando un poco ya al tema ambiental y a la metodología, además, en tu experiencia, Rosario, quisiéramos también escuchar tus comentarios sobre esta propuesta metodológica utilizada en el índice, y si crees además que hay alguna dimensión que de repente debamos incorporar en él. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación de poder participar en este bloque. Lourdes, felicitaciones por la excelente presentación.
Y sí, compartir con ustedes qué importante es pensar en medir, comprometerse a una medición, y para eso necesitamos índices. Y los índices tienen complejidad en su proceso de construcción, y Lourdes, no dudo que cuentas con un equipo maravilloso para ver en realidad que varios de los indicadores tienen las fuentes confiables. Es un índice que muestra su proceso de desarrollo metodológico, pero como todo tiene retos. Estamos en el 2026 conversando sobre economía circular, y si vamos un poco, no un poco, sino bastante hacia atrás, al inicio del siglo XXI, terminando el siglo XX, en el Perú también conversábamos sobre la producción más limpia, luego sobre la ecoeficiencia, y hoy día luego sobre el crecimiento verde, y hoy día es economía circular. Entonces, un país que ha apostado a un crecimiento sostenible, un desarrollo sostenible, y donde este componente de uso óptimo de los recursos, reducción, reuso, innovación es clave, pone retos en su medición. Entonces es una felicitación de hoy día contar con un índice que nos mide un camino recorrido en lo que significa adopción de tecnologías e innovación para optimizar procesos en los diferentes sectores. Hoy día conocemos también el alcance de nuestros productos en el mundo, ¿no? Cómo la industria y las empresas adoptan nuevas tecnologías para mejorar la competitividad, y ahora esas decisiones van a ser incorporadas en los instrumentos, en las encuestas, en instrumentos que existen ahora, pero que ahora van a permitir elaborar este índice. Entonces, en ese sentido, es un gran esfuerzo de aprender a medir las decisiones que se toman, y debemos medir y reportar para saber en qué estado estamos, para poder mejorar siempre las decisiones y las estrategias de producción y de acceso a mercados, porque también en un contexto de impulsando la circularidad es posible acceder a nuevos mercados. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Primero, felicitaciones por la innovación de incorporar a 3 agentes en un país, que son las empresas, los hogares y el gobierno, en un país en el cual muchas veces nuestra producción estadística no permite atender todas las necesidades completas del índice, pero como bien dice Lourdes, esto es un proceso de mejora continua. Yo sugeriría, ¿no? Mantener 2 subindicadores que sean muy compatibles con lo que existe en el estándar internacional de economía circular. Es el tema de reuso de materiales, reciclaje, etcétera, y seguir en este proceso de construcción, de uso del índice que nos han planteado. Y por otro lado, para efectos de garantizar la comparabilidad, muchos países trabajan básicamente con el sector empresarial, por ejemplo, y no consideran a los hogares, que tienen otras formas de medición, ya que el índice considera a los 3 actores. Entonces, trabajar con los 3, con los retos que supone, y trabajar, como bien también señaló Lourdes, con las instituciones generadoras de información, como el Instituto Nacional de Estadística, cómo mejorar las encuestas, cómo incorporar preguntas que permitan alimentar el índice. En ese sentido, Colombia, por ejemplo, trabaja de manera muy cercana con el DANE. Entonces, toda la información que provee su sistema estadístico ayuda al índice que ellos trabajan. Pero eso significa un esfuerzo de cooperación interinstitucional para que las decisiones que se van a tomar sobre la base de este índice realmente reflejen estos avances en la circularidad. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Entonces, hemos hablado un poco de la aplicación del índice para la política pública, para la productividad, también para la política ambiental, y no podemos estar ajenos de la política económica, ¿no? Que es un tema además que nos interesa mucho como país. Y yo aquí, Fernando, quisiera consultarte
Si utilizáramos el índice como un indicador de seguimiento, ¿es posible que las entidades públicas puedan incorporarlo como un indicador de seguimiento justamente dentro de los reportes de política económica? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nuevamente el agradecimiento a Produce por la invitación y a felicitar a Lourdes, a todo su equipo por desarrollar, digamos, este trabajo que yo estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para el desarrollo, implementación de políticas, justamente para mejorar la sostenibilidad de la economía o hacer una economía más sostenible. Y luego, hablando dicho eso, también quisiera decir de que todos los comentarios, opiniones que diga, ¿no?, son de título personal y no comprometen necesariamente a la opinión del Banco Central de Reserva. Bueno, con respecto a tu pregunta, Jennifer, muchas gracias. Lo primero es, en línea también con lo que había comentado Javier, ¿no?, es institucionalizar el índice, ¿no? Y esto incorpora varias facetas, ¿no? Lo primero también, ya lo comentó Javier, es atarlo, digamos, a una publicación oficial con un cronograma. Vale decir, definir una fecha de publicación. Eso va a facilitar efectivamente para que las entidades públicas lo incorporen, digamos, en sus reportes. Un ejemplo de ello podría ser, ¿no?, la publicación que hace la Oficina de Medición de Impacto Ambiental en Holanda, que ella publica bianualmente, ¿no?, en su reporte integral de economía circular, justamente un tablero de indicadores, ¿no?, del progreso de la economía circular, y justamente lo ata al cumplimiento de metas que ellos han definido propiamente hacia el año 2050. También otro elemento importante que va a ayudar a la difusión del índice y a su uso y a la publicación de las entidades está vinculado con la transparencia, ¿no? Ya lo comentaban también, que justamente es conveniente la difusión de los diferentes componentes del índice, pero también, digamos, ahondado a las recomendaciones que ha hecho la OECD recientemente en el 2025 con motivo de la publicación de su inventario de indicadores de economía circular. Ellos comentan también que es necesario revisarlos con frecuencia para incorporar la nueva información y refinar los indicadores. En el caso particular del ICE, ¿no?, además de incorporar esos indicadores que ya nos ha manifestado Lourdes, que hay alguna gran cantidad de indicadores potenciales, es a su vez también verificar la ponderación de los betas, ¿no? Lo que yo había entendido era de que en principio, ¿no?, por ejemplo, se utilizaban para los omegas, ¿no?, componentes principales. Entonces habría que también difundir cuánta de la varianza es explicada por el principal componente, ¿no? Cuán sensibles pueden ser, ¿no?, ante diferentes estimaciones, ¿no?, la sensibilidad de los betas y los omegas. Y también, ¿no?, vincularlo también en su evolución intertemporal, digamos, para facilitar la comparación intertemporal, ver si hay una modificación de los betas, cómo eso se puede plasmar, digamos, en la medición del índice en el tiempo. Ejemplos de transparencia, justamente, ya los comentaba también Lourdes, ¿no? Hay, por ejemplo, como se comentaba anteriormente también, Colombia, ¿no?, publica, ¿no?, desde el año 2020 también un tablero de indicadores, ¿no?, a través de la DANE, ¿no? Y bueno, esto facilita porque también lo atan al cumplimiento de metas para la evolución de la economía circular. En el caso de los reportes aquí de Perú, hay diversos reportes donde podrían incorporarse esto, ¿no? Uno que podría atarlo justamente a la evolución es en los reportes de presupuesto por resultados, ¿no?, para ver el progreso de la economía o del país o las entidades públicas, ¿no?, hacia la gestión de residuos, hacia el mantenimiento también de la diferente maquinaria que pueden tener también las unidades de gobierno, ¿no? Entonces, también, digamos, aunque también aquí el marco macroeconómico multianual tiene un énfasis en el manejo macroeconómico, usualmente en una frecuencia un poco elevada. Bueno, es anual, pero también hay una actualización a mitad de año, ¿no?, en agosto y en abril. Y habría que de repente ver la pertinencia de incorporar en la medición de los indicadores de riesgo, ¿no?, de riesgo fiscal. En particular, en este se asociaría más a los riesgos específicos que están vinculados, ¿no?, a los riesgos de desastres naturales, y eso vinculado justamente al cambio climático y a los indicadores justamente de circularidad, ¿no? Entonces se podría incorporar allí. Y también de repente, ¿no?, en los indicadores voluntarios de economía limpia, también de repente se podría incorporar para ver el impacto que tiene justamente las diversas acciones que realizan en el impacto en el índice. Gracias, Fernando.
Importante resaltar, creo, la tarea, ¿no?, de lo que viene respecto a cómo se incorporan estos indicadores. Pero justamente, y hablando de incorporar, y ahí viene una pregunta que también comentábamos antes de empezar con este panel para Javier. ¿Qué tan viable ves en tu optimismo puro y duro incorporar estas metas o este tema del índice de circularidad económica en la agenda legislativa, ¿no?, o en futuros marcos regulatorios? Porque sabemos que sin regulación todos son buenos deseos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En principio, el primer paso es este, ¿no? O sea, no se puede monitorear, no se puede promover, no se puede hacer política pública si no conocemos bien de qué estamos hablando, ¿no? Y el primer paso para conocerlo bien es cuantificarlo, y felicitaciones Lourdes y todo el equipo por este índice, ¿no? Ahora, yendo más al terreno de agenda legislativa, nuestro documento de política que mencionaba sobre economía circular, que, by the way, lo pueden descargar en la página web del CIES, www.cies.org.pe. Ahí está ese documento de política y otros 14 que son bien interesantes para la contribución con políticas públicas en el quinquenio que vamos a empezar en pocos días. Entonces, este documento propone hacer una ley marco de economía circular, ¿no? Y esto crearía un sistema nacional de economía circular con metas cuantificables, donde el ICE precisamente podría ser como una especie de línea de base y ser un aspecto fundamental para las mediciones periódicas, ¿no? Esto ya lo tiene México, que aprobó en enero de este año su Ley General de Economía Circular, y también Chile y Francia tienen esfuerzos similares, ¿no? Y para que esto, digamos, pueda avanzar en el legislativo bicameral que se nos viene, va a depender mucho de cómo se plantea eso en la agenda del debate nacional, ¿no? Y creo que ahí hay que usar varias aproximaciones, ¿no? Por un lado, lo que ya se ha dicho, que la economía circular no solamente es un tema ambiental, es un tema también de competitividad y también de acceso a mercados, ¿no? Y hay una serie de mercados internacionales que exigen trazabilidad y sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, en Europa, para los productos de café y cacao, se exige pues trazabilidad con relación al tema de deforestación y también otros tipos de cumplimiento, ¿no? La adhesión del Perú a la OCDE también incorpora este tema. Y last but not least, el MEF creo que es un actor bien importante en esto. Entonces, el hecho que pueda incorporar el tema de circularidad en la política nacional de competitividad es sumamente importante, ¿no? Y, por supuesto, para que el Parlamento lo apruebe, una ley de esta naturaleza, tiene que haber una corriente de opinión pública, y ahí los medios son un actor fundamental, ¿no? Los medios y la sociedad civil tenemos, y junto con la academia, por supuesto, tenemos que impulsar conjuntamente esta agenda que, como bien se dice, es pues fundamental para el terreno de la competitividad, la productividad, el crecimiento económico, pero a su vez también para la sostenibilidad, ¿no? Somos un planeta con 8.000 millones de habitantes y ya hemos sobrepasado varios límites del planeta, y en ese esfuerzo por hacer sostenible y que el crecimiento pueda mantenerse en las generaciones futuras, el tema de reciclaje, el tema de economía circular, pues es sumamente importante, ¿no? By the way, en este documento de política sobre economía circular de nuestro proyecto Perú Debate 2026, se menciona que solamente el 2% de los residuos son actualmente aprovechados en el Perú, ¿no? Esta cifra es extremadamente baja y tenemos pues el reto de aumentarla y que todos los agentes se sensibilicen y estén involucrados en un esfuerzo colectivo. Gracias. Gracias. Entonces, en el hipotético escenario que logramos incorporar estas metas de circularidad económica en la agenda legislativa, pienso también en qué tan factible es incorporar estos indicadores como algo complementario a los objetivos que se asocian a la productividad. Y ahí quería preguntarte a ti, Miguel Ángel, ¿podría incorporarse este índice como un indicador complementario que pueda evaluar la sostenibilidad asociada a la productividad? Sí, sin duda. De hecho, como mencionó el viceministro hace unos momentos, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad ya incluye una medida de política
El Plan Nacional de Competitividad tiene 9 objetivos prioritarios y 75 medidas de política, y una de ellas tiene que ver con economía circular. Entonces va a ser especialmente útil para nosotros desde el Consejo Nacional de Competitividad utilizar este índice como un indicador adicional para poder medir los avances del Perú en esta materia. Entonces yo quiero felicitar al Ministerio de la Producción, al Ministerio del Ambiente, que están avanzando en los hitos. Tenemos 14 hitos vinculados a la economía circular en el Plan Nacional de Competitividad y sin ninguna duda vamos a, creo, sacar el mejor provecho de este nuevo índice de circularidad económica que está lanzando ahora Produce. Muchas gracias. Gracias. Y en este mismo marco, Rosario, ¿cómo podríamos evaluar esa complementariedad entre el índice y los instrumentos que ya existen en el marco de la política ambiental? Muchas gracias. Bueno, hay un espacio importante para fortalecer la complementariedad y para ello se necesita, me parece, continuar en un esfuerzo ambicioso de la articulación, como señaló, perdón tú, Javier, Luis, Miguel Ángel, como señaló Miguel Ángel, la estrategia, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad incorpora explícitamente a la economía circular. Por otro lado, y lo lidera el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Ambiente tiene la hoja de ruta Economía Circular y Produce, lidera en los sectores que corresponden. Entonces hay un esfuerzo muy importante de articulación porque cada uno de estos esfuerzos liderados por las respectivas instituciones convocan a los diferentes actores. Entonces, una armonización y una articulación para que el índice pueda ser de utilidad en estos diferentes esfuerzos que ya plantean el objetivo de economía circular para el país. O sea, economía circular es un tema que va a liderar la agenda de política pública en el país y donde se reconoce que el tema ambiental es una condición, es un componente, no es ambiente o competitividad, es ambiente para la competitividad, ambiente para el desarrollo sostenible. Y eso lo incorpora claramente el índice. Entonces, una mirada de articulación interinstitucional es clave. Pero a eso se suma, ese es el deseo, pero a eso se suma la existencia de incentivos. Entonces, incentivos importantes como, por ejemplo, la incorporación, la creación, la consideración de un presupuesto por resultados. Recordemos que el plan de todo el desarrollo de gestión de residuos sólidos tuvo un impulso muy importante porque se creó este presupuesto por resultados para la gestión de residuos sólidos con una acción muy importante en los gobiernos regionales, porque estamos pensando cómo el componente de economía, cómo la economía circular se va a articular a los diferentes niveles de gobierno. Entonces, no solo leyes, estrategias, planes y acciones concretas. Entonces, cuando se creó este presupuesto por resultados para gestión de residuos sólidos, eran los gobiernos locales los principales impulsores de la gestión de residuos sólidos. Y eso lo hacían porque recibían mayor presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, los incentivos funcionan. En otro momento, para el tema de ecoeficiencia, COFIDE tenía líneas especiales que promovía para las pequeñas y medianas empresas, líneas de crédito para su proceso de ecoeficiencia. Entonces, con esto quiero decir de que el índice y la política que se defina, que se tiene ya en marcha sobre economía circular, requiere de los incentivos y de la alineación entre la ambición normativa con la realidad y la implementación de los incentivos, es decir, con un diseño presupuestal y de financiamiento. Solamente me queda concluir a modo de pequeña reflexión y emoción personal de ver a todos los pequeños expositores al lado, en la sala del costado,
todos han abrazado la economía circular, pequeña, grande, mediana empresa, sectores variados. Entonces, es el sector privado, independientemente del tamaño, que abraza la economía circular, pero se requiere de financiamiento, se requiere de apoyo y en ese sentido también se agradece a la cooperación internacional que en la mañana estaba reunida y produce como conduciendo cuál es el interés de política pública y el rol que cumple la economía circular en lo que corresponde a nuestro paradigma de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Gracias, Rosario, y gracias también por la reflexión, ¿no? Sin duda es importante continuar con el incentivo, más allá de la parte regulatoria y de generar también estos espacios de articulación y apoyo. Me quedo también con la idea de complementariedad que resulta de una u otra forma importante también para poder promover este tipo de índices. Y claro, cuando hablamos de apoyo, de incentivos, de seguir de alguna manera articulando, no podemos dejar de hablar de regiones, ¿no? De lo que ocurre en el interior del país y no solo tener una mirada pensando en Lima capital. Y por ende te quería consultar a ti, Fernando, ¿cómo crees tú que este índice puede orientar las decisiones que se toman propiamente para la inversión pública en las regiones? Muchas gracias por la pregunta. Sí, creo yo que si llegamos a descomponer el índice a nivel departamental, ¿no? Va a ser de mucha utilidad, ¿no? En particular, algunos componentes de índice pueden ser justamente muy útiles para guiar las decisiones de inversión pública o guiar justamente medidas para promover la inversión privada en determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? el indicador de la tasa de reciclaje, ¿no? de residuos, y junto con el indicador de la tasa de separación y reciclaje en la parte de los hogares, podría ser un indicador de que existe un déficit de infraestructura justamente para la valorización de los residuos, ¿no? Entonces, eso evidentemente puede llevar a indicar, digamos, dónde llegar a cabo, digamos, promoción o desarrollar propiamente inversión pública en tratamiento de residuos. También, ¿no? El indicador de la extensión de la vida útil puede ser un indicador no exactamente de inversión, pero sí que de déficit de mantenimiento, que no solamente en la parte del sector privado, sino también de repente podríamos vincularlo también al caso del mantenimiento de la inversión pública, mirando algunos de los indicadores potenciales que mostraba Lourdes, ¿no? Quizás allí también se podría, quizás no solo en encuestas, sino también vincularlo al CIAF, ¿no? Porque el CIAF también reporta el gasto de mantenimiento y ver, digamos, la dinámica del gobierno allí. Y bueno, esto es especialmente útil, ¿no? Por ejemplo, mirando también nuevamente en el espejo o mirando, digamos, a las prácticas de la Unión Europea, ¿no? Ellos han desarrollado un fondo, ¿no? de 12.500 millones de euros, ¿no? entre el 2021 y 2030 para promover, ¿no? la economía circular y la gestión de residuos, ¿no? Y ese fondo, digamos, se asigna justamente a aquellos países donde tengan más carencias de la gestión de residuos, ¿no? Y este fondo permite, digamos, un cofinanciamiento del 85%, de modo que evidentemente pueda incentivar a que los países, ¿no? en nuestro caso podría ser en el caso de las regiones, desarrollen estas medidas o políticas para mejorar la gestión de residuos, ¿no? En el caso, ¿no? de Perú, digamos, el desarrollo, ¿no? departamental, ¿no? permitiría también que, digamos, hay una gestión no solamente por demanda, sino por brecha, porque nos permitiría identificar las brechas en cada departamento, en cada región, de modo tal que se pueda dirigir la inversión a esa determinada zona, ¿no? Ya existe, digamos, la ley el decreto legislativo 1178, ¿no? de gestión de residuos sólidos, que, digamos, nos permitiría, digamos, ir más justamente a un desarrollo de inversiones para el cumplimiento de la legislación. Esto, evidentemente, nos va a permitir una métrica para evaluar justamente, digamos, no solo la inversión, sino el impacto que tendría justamente en la circularidad, en la economía circular, ¿no? Nos va a permitir una métrica donde no solamente podamos ver la brecha, sino también rankear las diferentes inversiones y cómo puede eso, digamos, afectar a la economía circular, ¿no? Y es importante, ¿no? Justamente tener esta medición de brecha, porque también, digamos, mirando la experiencia de la Unión Europea,
hubo, digamos, una sobreinversión también en la gestión de residuos sólidos, en particular en la parte de incineración de residuos, ¿no? Es bastante conocido de que, digamos, hubo una sobreinversión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Alemania, en los Países Bajos, en Estonia, donde generaron una sobreinversión en la gestión de estos residuos para incineración, de modo tal de que se quedaron sin residuos y tuvieron que importar residuos. Y eso podría afectar efectivamente a reducir los incentivos justamente a la reutilización o el reuso dentro de los hogares y las empresas. Gracias. Hace un momento mencionaba Rosario la importancia de la cooperación técnica en todo este proceso y sin duda también el papel que juega la academia. Y yo quería preguntarte, Javier, en tu experiencia, ¿cómo crees que desde la academia justamente se puede seguir contribuyendo a la difusión y posicionamiento de este índice para los investigadores? Bueno, gracias por la pregunta y creo que la academia podría cumplir varios roles, ¿no? Uno primero es, digamos, por un lado, replicando el cálculo que se hace desde Produce y de otras entidades públicas y también publicando un poco, haciendo estudios, investigaciones y publicando todo esto para, digamos, sensibilizar a la opinión pública, promover la agenda de la economía circular en el debate nacional creo que también esto del ICE puede, por ejemplo, incorporarse como un tema prioritario cada vez más en los concursos de investigación y en las agendas de investigación de las universidades, ¿no? También la academia puede trabajar de la mano con el Estado para capacitar a funcionarios que van a usar el ICE, ¿no? Que deben, digamos, cada vez más, estamos buscando que se incorpore la circularidad en los planes de gobierno, en los programas operativos y en los planes estratégicos, digamos que cómo van a medir estos funcionarios el cumplimiento de esas metas. Creo que hay todo un terreno de capacitación que puede estar a cargo de la academia, ¿no? Y esto es importante en los 3 niveles de gobierno y también en las 15 agencias regionales de desarrollo que tenemos. Y para terminar, quería relevar un comentario de Fernando que me pareció muy importante, que es el tema en el caso del Estado, la duración de los activos públicos, ¿no? Acá tenemos privilegiamos mucho las nuevas compras por una serie de razones, entre las cuales hay algunas razones no muy santas, pero, digamos, no hacemos nunca, o bueno, hacemos insuficientemente operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo compramos un montón, pero a la vez se deterioran los activos ya existentes? Y uno, si por ejemplo va a una comisaría, ve un montón de carros, de patrulleros que están inoperativos y eso es algo muy típico del Estado, ¿no? Hacen nuevas compras y no mantienen los activos antiguos, ¿no? Y eso es una pérdida de eficiencia, una pérdida de presupuesto y hacer, por ejemplo, estudios, poner eso en evidencia y exigir que las entidades públicas hagan un mantenimiento mínimo a los activos que tienen, creo que sería una gran cosa. Gracias. Gracias, Javier. Y como esta ya es nuestra última ronda, quiero volver al tema del enfoque territorial, que además es algo importante porque en las últimas semanas, a raíz de la entrada del nuevo gobierno, se ha hablado también sobre el tema de la descentralización, ¿no? De lo fallido del proceso y de la tarea que se asume desde el nuevo gobierno respecto al trabajo con regiones. Y volviendo al enfoque territorial, quisiera consultarte a ti, Miguel, que estamos hablando mucho de competitividad y productividad. El Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que además tú has mencionado, busca integrar justamente la economía circular con el crecimiento o el desarrollo de territorios, ¿no? Desde este índice, ¿cuál crees tú que podría ser este aporte para el diseño de intervenciones en las regiones? Sí, justo al inicio le preguntaba a Lourdes si el índice se va a aterrizar a una versión regional, digamos, y me confirmaba que sí. Así que esa es una muy buena noticia porque en el Consejo Nacional de Competitividad estamos brindando asesoría técnica a cada una de las regiones para que aprueben sus propios planes regionales de competitividad y productividad, que son complementarios al Plan Nacional, siguen los lineamientos y los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Competitividad
y en esa medida también incluyen el objetivo de sostenibilidad ambiental y deberían incluir también medidas sobre economía circular. Y la utilidad va a estar en que cuando nosotros trabajamos con los gobiernos regionales tenemos una labor de articulación y de asesoría técnica en la que identificamos brechas con ayuda de nuestros propios indicadores, que son el indicador compuesto de competitividad regional, y más recientemente hemos sacado el indicador de complejidad exportadora regional, y yo creo que el índice de circularidad económica nacional va a ser muy importante una vez que esté aterrizado para identificar las brechas que hay en cada región y para poder apoyar a los gobiernos regionales a que definan las medidas de política que vayan a impulsar a través de sus planes regionales de competitividad, teniendo en cuenta esta importante, digamos, visión, este enfoque de circularidad económica y diseñen hitos, metas que apoyen a lograr este objetivo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Miguel. Y no podemos hablar de territorialidad y de regiones sin también mencionar la parte de la biodiversidad. Y Rosario, quería consultarte a ti, ¿qué oportunidades crees que este índice da a organizaciones e instituciones, por ejemplo, ProNaturaleza, entre otras, para que puedan utilizarlo dentro de la medición y promoción justamente de la diversidad o la biodiversidad en estos territorios? Gracias. Sí, efectivamente, el índice puede contribuir significativamente a las iniciativas de diferentes instituciones regionales y nacionales para destacar trabajos valiosos que ya vienen haciendo, como por ejemplo el esfuerzo que realizó por 3 años Proambiente, un apoyo de la AIDE por varios años, con cadenas de valor significativas que si recuperamos todos esos esfuerzos, ten la seguridad que todas, sin excepción, tienen el componente de economía circular, aunque no se diga, pero porque todas nuestras políticas están encaminadas hacia el desarrollo sostenible. Entonces, pienso que sería importante recuperar estas iniciativas de toda la cooperación internacional. La cooperación suiza ha hecho lo mismo. Entonces, 10 años de iniciativas de cooperación internacional en cadenas de valor sostenibles, ecoeficiencia, producción más limpia, economía circular, el título que sea, pero es tiempo de capitalizar lo hecho y que no un nuevo término nos lleve a olvidarnos de lo que hemos hecho anteriormente. Caminamos en una ruta hacia el desarrollo sostenible desde el 2000 con seguridad, con 25 años de crecimiento, y las regiones están haciendo muchísimo, porque hoy día estamos en más de 140 países que no estábamos hace 20 años atrás. Y eso necesita medirse, necesita reportarse de lo que se está haciendo. Hemos tenido un periodo complejo de 10 años, pero que pese a todo hemos seguido avanzando, creciendo poquito, pero avanzamos. ¿Qué nos dice? Crecemos poquito, porque nos medimos, porque la inflación está controlada, el PBI crece algo. El índice nos dirá cómo seguimos avanzando en ello. Entonces, sí, mi solicitud, recomendación, Lourdes, sería capitaliza absolutamente todo lo que se ha caminado, ¿no?, desde estas diferentes iniciativas que tienen que ver con economía circular, aunque no tengan el título, ¿no? ¿De qué modo pueden generarse casos, pueden ilustrar sobre lo que está haciendo y sobre esa base seguir trabajando con las regiones? Muchos proyectos han quedado descolgados, ¿no? Y no por eso van a dejar de reportarse o aportar. Eso es uno. Lo otro es muy importante que paralelamente al índice se desarrolle una estrategia de comunicación y difusión del mismo, para que los actores, usuarios de ello, vean algo más útil para su proceso de toma de decisiones, que es un número que los académicos lo analizaremos o sabrán algunos reportes, sino que sea una manera de sensibilizar que todos estamos caminando en esa línea. Entonces, sí, comunicación y difusión, no para el momento que ya se generó, sino desde la estrategia inicial, desde estas conversaciones que tiene con todos los actores, ahí también que esté la estrategia de comunicación y difusión. Luego, tengo una pregunta para Fernando. ¿En qué medida
podemos recuperar, Fernando, yo porque es el representante del sector público, ¿en qué medida podemos, además convoca, llama a varios, recuperar ese orgullo que teníamos de un sector público que daba el ejemplo cuando se llamaba ecoeficiencia, contribución en ecoeficiencia? Hubo una empresa pública que decidió reducir el agua, reducir la energía y reducir el papel. Y lo hizo con el esfuerzo de todos sus empleados. Entonces, eso se puede replicar, porque la empresa privada hace algo, pero ¿qué hace el sector público? ¿Qué hace la academia? ¿Qué hacemos todos? ¿Qué hacemos en nuestra casa? ¿No? Entonces, esto es una tarea de todos los días. Y ahí es donde vamos a tener complementariedad y vamos a avanzar en la ruta hacia desarrollo sostenible. Y finalmente, desde la academia, tengo que hacer mi comentario, también hacemos nuestra agenda regional. En un contexto de elecciones municipales y regionales, ¿qué cosas se está trabajando en esta línea? Desde el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico tenemos un conjunto de investigaciones que serán presentadas en breve sobre cómo impulsar desarrollo y competitividad en las regiones. Muchas gracias. Gracias, Rosario. ¿Quieres contestar? Sí, bueno, gracias Rosario por la mención. Sí, bueno, efectivamente es algo que debemos hacer todas las entidades públicas. El Banco Central también está, digamos, generando la conciencia dentro de la economía circular, dentro de sus propios funcionarios, pero también hace políticas o medidas propias del Banco Central para ir en esta dirección. No en la materia de política monetaria, obviamente, pero sí, digamos, en la gestión de sus residuos, ¿no? De hecho, de repente no se conoce, pero los billetes, ¿no?, que ya están deteriorados son tratados y con eso se hace un compost para, evidentemente, facilitar su reuso, ¿no? Entonces, le agradezco, Rosario, por la consulta. Sí, así que los billetes que ya no usen pueden darlos al Banco Central. Bueno, el Banco Central le va a uno nuevo, pero ese billete va a seguir para un fin práctico posteriormente. Gracias. Han quedado pensando, ¿no? La Sarita Colonia, dice que las Santa Rositas. Bueno, y no te me escapes que la última pregunta es contigo. En el bloque anterior habías comentado sobre la importancia de poder priorizar inversión pública en gestión de residuos. Nos habías dado además un par de ejemplos, pero ¿qué implicancias fiscales podría tener esto justamente en el índice de habilitación y cierre de ciclo, que es un tema que no debemos de pasar por alto? Gracias, Jennifer. Bueno, en principio, toda intervención pública va a tener, digamos, un costo y la decisión de hacer o no una intervención va a depender de la valorización social que haya. Pero la ventaja del índice es que no va a permitir, además, introducir otro aspecto en esa valorización social, ¿no? Justamente la contribución o no, digamos, a la economía circular, que evidentemente tiene un impacto en el ambiente que debería ser incorporado. Ahora bien, cuando hablamos justamente de inversión pública, es evidentemente una decisión intertemporal, eso se evalúa en el tiempo. Evidentemente en el corto plazo implica el uso de recursos, pero más adelante eso nos va a permitir reducir otros costos para el gobierno en el tratamiento de residuos y también minimizar el impacto justamente ¿perdón? Sí, gracias, Jennifer. Es en el campo de, digamos, el manejo de estos residuos ambientales que hay, digamos, y evidentemente esto nos va a permitir, digamos, desarrollar también una métrica. Bueno, en principio, ¿no? Yo nuevamente solamente quería felicitar a Jennifer y su equipo, digamos, a Lourdes y su equipo por el desarrollo de este índice. Gracias. Gracias, Fernando. Hemos llegado al final del panel y quisiera agradecer nuevamente a Lourdes, a su equipo, a nuestros panelistas también por sus valiosos aportes. Y creo que nos llevamos 3 ideas, al menos yo me llevo 3 ideas. La primera, que la economía circular es una oportunidad de fortalecer competitividad y sostenibilidad, más allá del concepto de medio ambiente que todos tenemos. La segunda, que este índice de economía circular nos va a aportar evidencia, que es algo fundamental para la toma de mejores decisiones públicas, para una mejor implementación y evaluación de políticas públicas.
Y finalmente, que lo ha reforzado muy bien Rosario, el éxito de este índice va a depender del trabajo que se continúe haciendo entre el sector público, privado, la academia y la sociedad civil. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra próxima oportunidad. Agradecemos a la señora Jennifer Infantas por la moderación y a nuestros distinguidos panelistas por sus valiosos comentarios.